correctamente. Bueno, como les decía, ¿no? Hasta ahora fuimos viendo un solo texto que hablaba en general. Vieron que el primer trabajo práctico era un trabajo práctico que les preguntaba a ustedes, ¿sí? De qué consideraban que era aprender, qué habían aprendido, qué consideraban que era un aprendizaje significativo. Ajá. Y la idea de que le preguntemos a otras personas es como para ver qué piensa el resto, porque todos aprendemos, ¿sí? ¿Alguien puede no aprender? ¿Nada? No. Siempre algo vamos a aprender, ¿no? Aunque yo estoy enojada en el aula así y no quiero escuchar al profe o a mis compañeras. Algo igual se me mete, ¿sí? Algo, aunque sea un recorte, queda. Entonces, ir pensando esto en la sala, que ustedes estén, ¿qué va a pasar esto? Que alguno está triste, que alguno está enojado, que alguno no comió, que a alguno le pegaron antes de venir, que otro se enojó con el papá porque iba a venir y no vino, y, ¿sí? Todas esas cosas las vamos a vivir en cotidiano. Entonces, ¿por qué no son importantes las teorías del aprendizaje? Porque van a ser como nuestras herramientas para elegir diferentes estrategias ante la situación de aprendizaje. Como no todas las personas aprendemos de la misma manera, a la misma vez, sí, cada autor va a decir una cosa en particular. ¿Sí? Entonces, así, el conductismo, ¿qué decía? ¿Cómo aprendemos las personas? Por estímulo y respuesta. ¿Sí? Estímulo-respuesta, es algo externo. Vos me lo enseñás, yo lo repito y listo. ¿Es un proceso mío? No. Tiene que ver con que alguien me lo enseñe y yo lo aprendo. ¿No? Entonces, ahora Vygotsky no dice, no, a ver, estos conductistas no es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué decía? A ver, ¿qué entendieron que decía? ¿Cómo aprendemos para Vygotsky? ¿Qué pudieron entender? En relación con lo que brinda la cultura. Bien, ¿no? ¿Cómo se llama la teoría de Vygotsky? Sociocultural. ¿Sociocultural o sociohistórica, no? Entonces, toma en cuenta esto, siempre acuérdense nombre, con el nombre de la teoría y ya les da la data, ¿no? El conductismo habla de la conducta, observable. La teoría sociohistórica es la de Vygotsky, que eso se lo tienen que aprender de memoria, nombre del autor con nombre de la teoría, no hay otra opción que estudiarlo de memoria, pero si yo sé que Vygotsky habla de la teoría sociohistórica, va a decir esto: aprendemos inmersos en una cultura, ¿sí? Necesariamente con un otro. Si nos largan a nosotros cuando nacemos a la selva, el año pasado no vieron nada del salvaje de Albion, que muchas veces lo ven. Sí, vimos. Sí, lo vimos. ¿No? Ese ejemplo Sí. es clarísimo. ¿Sí? Es un niño que se encuentra en la selva y que no habla. Ya tiene una edad del desarrollo en la cual se esperaría que alguien hable. Porque aproximadamente el ejemplo del salvaje de Albion, que es Víctor, decían que tenía aproximadamente 11 años. Si alguien a los 11 años no aprendió, hola, si alguien no aprendió a hablar, hay alguna problemática. En este caso era rápidamente descubrible porque no hablaba. ¿Sí? Esto es lo que dice Vygotsky, porque Piaget va a decir otra cosa, ¿no? Entonces, hoy pongámonos el chip vygotskiano, ¿no? Hoy pensemos teoría sociohistórica, aprendemos con un otro, siempre en interacción, vinculado con la cultura. Supongamos, ¿alguien tiene familiares mapuches acá, de las que están en clase ahora? ¿O cercanos, o amigas que tengan cultura mapuche cercana? No. Nadie. Conocidos puede ser. Bueno, conocidos, ¿no? ¿Hablan mucho o hablan poco, en lo general? Hablan mucho. Cultural, ¿eh? Como cultura, ¿se la considera muy charleta o más bien retraídos? En general la cultura mapuche, ¿no? La personalidad de cada uno después depende. La mayoría como que son retraídos. No se escucha. Recaídos. ¿Sí? ¿Por qué serán retraídos? ¿No? La generalidad. ¿Qué pasó en esa cultura? ¿Sí? ¿Qué les pasó? ¿Cómo los trató el resto de la sociedad? ¿No? ¿Cómo los condicionaban? Entonces,
Eso es lo que va armando como uno es, hoy ya es distinto, por suerte hablamos de interculturalidad, los consideran como un derecho exactamente igual, somos todos iguales, pero unos 40 años para atrás, ¿era igual? No. No. ¿Sí? Entonces, esto es, empezar a ver, decir, si yo hablo mucho, por ejemplo, siempre hablo mucho, pero de chiquita no hablaba mucho. De chiquita me decían la mudita, hablaba poquito, ¿no? Después, cuando me empecé a vincular con más gente, cuando me fui soltando, culturalmente me desarrollé todos esos modismos sociales. ¿Sí? Eso es lo que plantea Vygotsky. Tenemos, dice, todas las personas aprendemos 2 veces, dice. Primero, con un otro interpsicológicamente y luego intra. Ese proceso se da doble. Esto que está pasando ahora, ¿no? Ustedes están escuchándome a mí como si estuviéramos en clase, ¿sí? Estamos en clase virtual, pero bueno, yo explico algo que ustedes algo leyeron, espero, ¿no? Si uno leyó antes, es más fácil que la agarre y que pueda preguntar, ¿no? Entonces, si uno puede escuchar a un otro que lo desarrolla, puede preguntar, ¿sí? Entonces, primero aprendo con un otro. Alguien me enseña a hablar, ¿sí? ¿Voy a la escuela para aprender a hablar? No. ¿Dónde aprendieron a hablar? No. Ustedes. O sea, algunas cosas pues, en la casa. En la casa. Con nuestros padres. Solo por el hecho de estar con un otro que me hable y que me enseñe a hablar, ya puedo hablar. ¿Sí? No tengo que ir a una clase y decir, bueno, hoy vamos a decir A, B, C. ¿Sí? Ese proceso es un proceso más complejo que es el de la escritura. El habla es mucho más básico. Si hubiésemos nacido todas en China, ¿en qué hablamos? ¿En castellano? No. No, vamos a hablar en chino, Sí. necesariamente, ¿sí? El ejemplo más claro es, yo viví mucho tiempo en el barrio Belgrano. ¿Alguien vive por allá abajo? ¿En barrio Belgrano? ¿No? Es como cerca del río. Hay mucha gente, hay mucha comunidad gitana. ¿Sí? Yo tenía muchos vecinos gitanos alrededor. Entonces, los gitanos, aparte de hablar en castellano, porque entienden el castellano, tienen su dialecto, que ahora no me lo acuerdo cómo se llama. Si alguien se acuerda, buenísimo. Pero bueno, es un dialecto, es un lenguaje hablado que se comparte culturalmente. No se lo enseñan a nadie a no ser que sea de la comunidad gitana. Yo viví 8 años ahí, no sabía ni una palabra, ¿eh? Yo sabía que me estaban sacando el cuero, pero no sabía qué decían. ¿Sí? Entonces, si uno está en la comunidad gitana cuando van hablando... Está cortado el audio tuyo. Entonces, eso es lo que va planteando como ejemplos todo el tiempo Vygotsky, que aprendemos primero con un otro y luego para adentro, intrapsicológicamente. Dice, primero interpsicológico con otras personas y luego intrapsicológicamente. Esa se llama la ley de doble formación, ¿sí? De los procesos psicológicos, porque él habla todo de lo que está pasando adentro de la cabeza. ¿Se entiende? ¿Van más o menos entendiendo la lógica que explica? Bien. Entonces, esto es una de las partes elementales que él plantea, porque dice, bueno, nacemos inmersos en una cultura y ya nos va determinando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se dice, cómo se pide, de qué manera, ¿sí? Si uno nació en una familia que tiene como hábito decir muchas malas palabras, habitualmente vas a repetir malas palabras, ¿sí? ¿Y cuándo va a pasar que te van a empezar a marcar que eso es mala palabra? ¿Quién nos pone ese límite? Si en mi familia está todo bien. La sociedad. Y en la escuela lo van La a poner. sociedad, y básicamente la A escuela. los demás, sí. Si ustedes en la salita tienen un niño o una niña que todo el tiempo, boludo, pelotudo, mamá, todo el tiempo insultando al otro, ¿sí? Uno dice, bueno, no es la manera, no le va a decir son malas palabras, pero decir, fíjate, estamos en la escuela, a los compañeros no les gusta, y uno empieza a mostrarles otra realidad. Y la primera realidad que tienen es la de su casa. ¿Sí? Entonces, cuando incorporamos la socialización, ¿vieron eso en primer año, la socialización primaria y secundaria? Berger y Luckman hablan de eso, ¿no? Dice, nuestro primer ámbito donde socializamos primariamente, lo primero, es mi familia, o mi contexto familiar.
Familia. Luego el segundo lugar donde Sí. abrimos la cabeza a que la sociedad es más grande que nuestra casa, es en la escuela, Jardín. ¿sí? O en el Profe. barrio, Escuela, o claro. en el club, ¿sí? Entonces, Profe, ¿sí? ¿Quién habla? Sería como de lo privado a lo público. Claro. lo vimos en Privado. Constitución. María de los Ángeles. Estoy con María Valeria. ahí te veo, hola. No, lo vimos en Constitución de la Subjetividad. Bien. Sí, lo vimos en Constitución de la Subjetividad y es un contrato social, algo así Claro, tiene que ver con esos acuerdos sociales, que uno hace. ¿sí? Ujú. No es que firmás un contrato, pero para ser parte de la sociedad y tenemos que marcar ciertos Uno se va límites, adaptando. ¿sí? Nos tenemos que adaptar. A ver, a mí me pueden encantar tus auriculares, pero no te los puedo robar, no me los puedo llevar yo. Te los puedo pedir, pero, Claro. ¿no? Entonces, esos son acuerdos sociales, ¿sí? Bueno, esto Claro. es lo que analiza específicamente Vygotsky. Él formula su teoría planteando que las personas aprendemos en interacción con un otro, y ese otro me enseña diferentes cosas. Ese proceso vos me enseñás algo, no sé, a jugar a la rayuela. Me enseñás ese juego y luego yo tengo que hacer otra vueltita del proceso que tiene que ver con eso de, primero es ¿sí? Psicológico con ustedes y luego intra. Luego yo lo tengo que terminar de entender. Después intra. ¿Sí? Primero inter y luego intra. Sí. Siempre piensen, las relaciones interpersonales es con un otro. Bueno, eso es primero. Y intra es para adentro. Y luego lo hago el proceso psicológico yo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que explica. Ese proceso es el que se va dando para aprender todas las pautas. ¿Sí? Y luego de ahí explica que existen los procesos psicológicos. Dice, los procesos psicológicos se dividen en dos. Están los elementales y los avanzados. Los elementales son los basicones, los que compartimos con los animales de los más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna se acuerda de algún ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de un proceso elemental? La memoria. La memoria, Atención, la atención, Memoria, atención. la percepción. la percepción, Percepción. ¿no? Entonces, imagínense, ¿alguien tiene ahí mascotas? Sí. ¿Qué tienen? Gato y Un perro. ¿Gato y Perro. ¿Algo más que no sea un gato y un perro? No queremos hablar, no nos queremos desplazar. No quieren contarnos. Bueno, por ejemplo, el año pasado yo tenía una estudiante que tenía como una especie de lagarto. Tenía otro nombre, ahora no me acuerdo. Un lagartito que estaba re bueno el lagarto. Pero bueno, ¿tienen la misma memoria el gato, el perro y el lagarto? Y no. Al lagarto yo lo que puedo no. llamar Juancho y lo llamo Juancho vení, y Juancho no va a venir a no ser que tenga hambre. El gato no. El gato no es que no sea inteligente y no tenga memoria. ¿Cuál es la cultura? ¿Qué es lo que le pasa al gato? Más arisco. Arisco, viene cuando quiere. ¿Sí? El perro es como que viene siempre. Si vos lo llamás, ya viene. ¿Sí? Sí. ¿Tienen memoria? ¿Alguna vez, si tienen perro, los acompañó hasta el instituto? Sí, Vas a decir, sí. pero este perro que me vino hasta acá Sí, sí, sí. puede venir a acompañarte y se puede volver a la casa solo. Sí. ¿Cómo hace? Bueno, tiene un proceso psicológico, chiquito, basicón, Sí. pero tienen percepción, ven, escuchan, tienen el sentido del olfato, del gusto, ¿sí? Eso es lo que plantea, esos son los procesos psicológicos elementales, los más básicos, ¿sí? Esos son necesarios para que los otros, los avanzados, se apoyen. Sería como la base necesaria para que yo arriba de eso pueda construir los superiores. Y los procesos psicológicos superiores son exclusivamente humanos. Bueno. Hay un dibujito que yo hice, que lo puse en la ficha, que arriba puse línea natural y abajo dice línea cultural. Y está en puntitos así como una flechita, ¿no? Entonces, hay una parte que es natural. Es natural que uno nazca y tenga el sentido de la percepción. Si no tenés alguna problemática. Ahí veo que justo Aldana usa lentes, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, pero Aldana
tiene que usar anteojos. Capaz que todas tengamos que usar anteojos. Aldana fue al oculista. Más después de la pandemia, después de tanto leer, capaz que todos tenemos que usar anteojos. Pero, por ejemplo, es algo que nos miden cuando nacemos. ¿Sí? ¿Quién detecta que un niño, una niña, un niñe no ve bien? El docente. Por lo Casi general se ve en el siempre. pizarrón. Exacto. En el Casi siempre pizarrón. en la escuela. Sí. ¿Sí? Claro. A veces está el primer indicio, que es el médico. Bueno, pero cuando puede nace. ser tipo hereditaria de los dos lados, porque yo uso lente y de los dos lados tengo Sí, picato puede mal. ser. Entonces voy a decir, Pero, bueno, pero a pero mi está sobrino claro. claro, en la escuela, ¿Sí? a mi sobrino La le escuela. detectaron eso en la escuela. Entonces, ustedes, como seños, tienen que prestar atención. ¿Sí? la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué pasa que Juancito, cuando le pido algo, no me dice, no se da cuenta. Si yo le digo, miren, yo uso un montón de estos fibrones, ¿sí? Entonces, si yo tengo todos los fibrones acá, le digo, Juan, ¿me das el marcador amarillo? Y me da este. Yo, ¿qué onda, Juan? No entiende los colores, no sabe los nombres. Pero no, el amarillo. Me dice, bueno, ¿cuál? ¿No? Si no Y incorpora es lo eso, que él, hay que ver qué está fallando ahí. Capaz que es daltónico. Y uno está, ay, claro. tiene un re problema de aprendizaje. Hola. ¡Qué lindo gorro! ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que ver. Y como seños, tenemos mucha responsabilidad. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo aprendemos? Por esto, porque ustedes podrían detectar a tiempo y se puede ir recuperando, se puede ir reacomodando. ¿Sí? Capaz que va un poco más lento, pero después se acomoda. No, tiene problemas de aprendizaje. Capaz que tiene algún problema, todos tenemos algún problema de aprendizaje. ¿Sí? Pero, en particular, a veces no se ve cuál es. Y las señas son quienes detectan. ¿Sí? Entonces, por eso es re importante que ustedes puedan registrar esto. Observar bien, sí. ¿Sí? Volvemos a los procesos psicológicos. Dijimos que los elementales, yo doy muchos ejemplos, por eso voy a ir y voy a volver, ¿no? Pero los elementales son con los que nacemos, los que vienen con la línea natural. Nací con problema de visión, uso anteojos cuando lo detecto, listo. ¿Sí? Pero viene que ver con la memoria, la percepción, la atención, lo básico y compartido con los animales más superiores. ¿Sí? Y los procesos psicológicos avanzados son exclusivamente humanos. Entonces tienen que ver más con la línea cultural. Se aprenden en la cultura, dice. Y entonces ahí diferencia, dice, dentro de los avanzados hacemos una diferenciación. Están los rudimentarios y, ¿cómo se llamaban los otros? Avanzados. Avanzados. Yo lo tengo como avanzados, claro, porque lo tengo. Yo les puse las abreviaturas. Proceso, PPP, procesos psicológicos superiores, S, y se dividen rudimentarios y avanzados. Y los otros son PPE. ¿Sí? Apréndanse la palabra para saber lo que significa. ¿Sí? Porque básicamente es eso. Elementales es como basicones, compartidos con los animales. Y superiores son de la especie superior. Y supuestamente nosotros, los humanos, deberíamos ser eso, la especie superior, porque ¿qué tenemos a diferencia de los animales? La capacidad de ¿qué? De hablar, de aprender. De sentir, ¿no es? De sentir, de pensar, de usar la razón para muchas cosas. No la usamos todo el tiempo, pero ¿sí? Está, la tenemos, podemos aprender. Razonamos. A veces no razonamos tanto, pero a veces sí, ¿no? Pero si yo les doy un texto, ustedes lo pueden leer y lo pueden comprender. Capaz que no lo entiendan tanto, pero pueden. A un perro se lo puedo explicar y me va, wow, me va a decir, ¿no? Lo puede, ¿no? Y tenemos esa otra particularidad, el habla, el lenguaje. Vygotsky le da mucha importancia al lenguaje. No vamos a entrar en ese detalle, pero quédense pensando que él plantea mucho de esto, porque lo van a seguir viendo en sujeto 1 y 2, ¿sí? De la importancia del lenguaje y el pensamiento. ¿Sí? Porque es como cuando ahí había unos niños chiquitos. Supongamos que tengo un nene que tiene 1 año y medio y todavía no habla mucho. Y quiere agua. Entonces, ¿cómo hace para pedirme agua? Señala. Primero puede señalar, pero después, para que yo le dé agua más rápido, le tenés que, claro.
¿sí? Necesariamente tiene que aprender a hablar. Entonces vos le decís, no le das el agua. Agua. Meme, Sí. agua. Meme, agua. Sí, sí. Entonces, Menos le vas mal que ya explicando, pasamos eso. bueno, después le das el agua, ¿no? Entonces va empezando a relacionar. Como el Entonces, ejemplo del niño de Salvaje de Aveyron, él no sabía exacto. hablar y eso era como un obstáculo para poder sociabilizar y Porque le demás. faltó ese proceso psicológico superior. No había un otro Lo básico. en la selva que le enseñe. Sí tenía memoria, sí no tenía problemas, porque primero pensaban que era sordo o que era mudo, ¿sí? Después se dieron cuenta que no, que en realidad no había habido ningún ser humano que le hablara. Entonces, Claro, si la yo no le interacción. hablo a alguien, ¿cómo va a aprender a hablar? ¿Sí? Es tan Claro. básico como eso. Entonces, esto es lo que plantea, la manera de aprender de las personas tiene que ver con su medio cultural. ¿Hay una cuestión necesaria? Sí, tiene que ver también con una cuestión natural y biológica básica, que son los procesos elementales. ¿Vieron? ¿Alguien tiene memoria así como fotográfica que dice, ay, yo lo veo y me lo acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Que usamos el flúor, que hacemos flechita, cuadrito, porque te acordás más, ¿no? ¿Todos tenemos desarrollada esa memoria? No. Hay otros que aprenden de memoria un concepto, o a otros que no la usan mucho la memoria, prefieren explicarlo con sus palabras, ¿no? Cada uno tiene su manera, pero tiene que ver con que usamos necesariamente la memoria, ¿sí? Entonces, de alguna manera la tenemos que usar. Digamos, no es la única manera como el conductismo que es repitiendo. Él dice, no, repitiendo no, es un proceso psicológico. ¿Está? Sí. Entonces, Sí. ese es como un concepto súper importante que aprendemos con otros, cómo son los procesos psicológicos, cómo se subdividen, y en los procesos psicológicos superiores, los que son exclusivamente humanos, se subdividen en dos, ¿sí? Los rudimentarios, que son los más sencillos, solo por el hecho de permanecer en una cultura yo lo aprendo. Y el ejemplo que da es el habla. Si yo nací en Estados Unidos, hay altas probabilidades que yo entienda inglés, por más de que mi mamá y mi papá sean latinos o argentinos y vivamos allá. Pero por estar ahí en esa cultura, escuchando todo el tiempo que hablan y que se dirigen y me piden, aprendo el inglés. ¿Se entiende? Entonces, ese es el ejemplo. Solo por estar en un lugar ya lo aprendo, ¿no? Y el otro dice, los avanzados son más complejos, necesitan una vuelta más. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué dice ahí Vygotsky? ¿La escuela? La práctica. ¿Sí? Claro, La la escuela, la práctica, un otro que Un me mediador, enseñe. un otro, Si no hay una claro. persona que ya lo sabe hacer y me lo enseña, ¿cómo me va a enseñar las letras? Supongamos que a partir de mañana la clase de aprendizaje es en hebreo, y yo le mando los textos en hebreo, y cuando aprenden en Zoom yo hablo en hebreo. Ajá, ¿qué tal les va a ir con Piaget? No vamos a entender nada. No van a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas primeramente que te expliquen cómo es el idioma, aprender a escuchar y registrar el tono, ¿no? Implica todo un proceso más complejo cognitivo. Porque piensen que lo que empezamos a mirar ahora no es la conducta, que es lo que se veía. Ahora ya hablamos de lo que pasa dentro de la cabeza que no se ve. Entonces, para eso, Vygotsky lo explica así. Existen procesos psicológicos elementales y superiores. Los elementales son los comunes a los animales, la atención, la percepción, la memoria, ¿sí? Y los superiores se dividen en rudimentarios y avanzados. Rudimentario, por estar solo en la cultura, por ejemplo, el habla, ¿sí? Que es lo más sencillo, aprendo lo básico, no voy a aprender palabras difíciles, pero por estar ahí voy aprendiendo. Y después está los avanzados, que ahí ponemos el ejemplo de la escuela, o por ejemplo, si yo no vivo, aprender a nadar, ¿cómo aprendemos? Nos enseña Clases de también. natación. ¿Sí? y a Alguien través me de la tiene que práctica enseñar. también. Alguien me tiene que enseñar porque si no, sola no voy a aprender. Sí, de chiquitito es un reflejo. ¿Sí? Vieron que los niños chiquititos, si de chiquititos los llevan a natación, salen de la panza porque han estado en el agua y después siguen con ese reflejo y se les puede enseñar más rápido. Pero después no aprendemos eso, ese reflejo desaparece. Entonces tenemos Claro, que aprender a necesitamos de respirar. un mediador. Exacto. Claro.
Y ahí es donde aparece el otro concepto tan importante de Vygotsky, que es el de zona de desarrollo próximo. Desarrollo próximo. ¿Sí? ¿Qué dice? Profe, ¿Sí? por ejemplo, caminar, ¿dentro de cuál estaría caminar? En el Sería rudimentario, ¿no? un Y en realidad, Avanzado, porque necesita imagina- Superior práctica, avanzado. un a ver, mediador. Porque te tienen que enseñar. un desarrollo imaginemos civil. las dos cosas. Acuérdense del ejemplo del salvaje de África. ¿Caminaba con zapatos? ¿Caminaba parado, No, erguido? No. No, No. porque nunca había visto a ningún humano. ¿Cómo caminaba? Claro. Como un Erguido. gorila, En cuatro patas. ¿no? Medio Claro, como en en cuatro cuatro patas, reptaba, ¿sí? Sí. No es que lo tenés que aprender distinto, pero sí culturalmente te tienen que enseñar. Ah, pero qué sonrisa rara que tiene esa nena. ¿Sí? Entonces, esto también es decir, hay cosas que se aprenden culturalmente. A utilizar los cubiertos. ¿Cómo aprendimos? Porque vimos Nos a los enseña. hermanos usando Porque 25 veces tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo te dijo, no, nena, así no, agárralo, de ahí no metas el dedo, levántalo, y todos los días, cada vez que comes. te decía, Naranja. y allá está comiendo naranjas, dice. Sí, también mediante el ejemplo, ¿viste? Cuando uno Con la va imitación. viendo, va reproduciendo. Sí. Claro, visual. ¿Sí? Te das Auditiva. cuenta que cortás y cortás así, te podés cortar un dedo, que no tiene el mismo efecto. Empieza también el desarrollo de la motricidad fina. No es lo mismo un niño de 2 años, no va a cortar con un cuchillo, que un niño de 8. ¿Sí? No, Que hay que más vale, tener o esa sea, motricidad fina para desarrollarla. Eso también es desarrollo. ¿Sí? Pero eso, bueno, ya lo van a ir viendo en sujeto también. ¿Sí? Claro, es como que todo el tiempo somos como mediador, ¿no? Con un otro. Igual que el ¿sí? rol Esto es lo docente, que también plantea mediador. Vygotsky. Existe, Claro. necesariamente tiene que haber un otro que me ayude a aprender. Entonces ahí hago el inter, y luego algo intra. ¿Sí? Siempre piénsenlo así. Primero es inter con un otro y luego intra. Luego lo apropio, lo hago mío. ¿Sí? Bueno, volviendo a lo que es zona de desarrollo próximo. Yo no les hice el dibujito ahí, pero se los voy a hacer acá. Porque para mí, y les ha servido casi siempre las veces que lo hago, cuando explica la zona de desarrollo próximo, yo siempre les digo, apréndanselo de memoria, pero entendiendo la definición. Vygotsky dice, es la distancia entre el nivel de desarrollo real, O actual, ¿no? que es lo que puedo hacer hoy sin ayuda de nadie, y el nivel de desarrollo potencial, lo que voy a poder hacer con la ayuda de un otro más capaz. Profe, Se ¿cómo está dijo riendo la tanto distancia? ahí que me está boicoteando la clase. Siléncienme a esa risa de fondo. desarrollo próximo. Quedé en distancia entre Ahí voy. nivel. Sí. ¿Cómo fue que- Ahí voy. Me perdí ya Esperen igual. que estoy haciendo el Como- dibujito. Igual está explicado en el texto, clarísimo. Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Acá dice, nivel de desarrollo real. Esto es lo que puedo hacer yo sola sin que nadie me enseñe hoy. ¿Sí? Ujú. Supongamos, no sé jugar al tenis, pero me compro una pelota y trato de practicar sola. Si yo fuera con un profe o una profe que me explica, voy a poder lograr esto, porque acá es lo que voy a poder hacer más rápido con ayuda de un otro. Acá. Llego al nivel de desarrollo potencial. Llego a ser buena jugando. Puedo jugar un partido de tenis. ¿Se entiende? Entonces, el nivel de desarrollo real es lo que puedo hacer solo. Un niño antes de empezar la escuela. Sabe las letras, pero no sabe leer, sabe algunos números, pero no comprende la noción de número. Con ayuda de un otro, sea su compañerito, el hermano, la hermana, la mamá, un otro mediador que ya sabe, más capaz, logra llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces, cuando hace la definición dice, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Ujú. Vieron que no es difícil si uno se la aprende, pero entiende el concepto. ¿Sí?
Pero en realidad es muy fácil cómo está la descripción. Hasta el gato tenemos en clase, muy bien. Hasta el gato, ¿te das Ay, cuenta me vos? muero de amor. Mirá, lo separan en el medio, che. ¿Él quiere Está. participar? Bueno, ¿sí? Quiere escuchar a la loca esta, mira, está durmiendo con este grito mío. ¿Se entiende este concepto? Entonces imagínense un juego. ¿Saben jugar al 1? Yo no sé jugar al 1. No sabe jugar al 1. Bien, vamos a explicarle No. a Vanessa cómo se juega al 1. ¿Sí? Como Vanessa no sabe, está acá. Está en el nivel de desarrollo real. Juntas le vamos a explicar cómo se juega al 1. Profe, Sí, le hago una consulta. En el nivel de desarrollo real que dice usted, sí. por ejemplo, en ese caso, ella capaz que sabe, reconoce, bueno, los números, las cartas, ha jugado a otro juego y eso sería lo que tiene hoy en día, las herramientas, digamos, que tiene como para llegar a ese desarrollo Exacto. potencial. Ella tiene algo, no viene vacía, no es como la del conductismo, no es una tabla rasa. Ella jugó a otra cosa, sabe los números y le podemos explicar. No es lo mismo que vos le quieras explicar andar en moto a una criatura de 2 años. Por más de que quieras, esta distancia tiene que ser corta. ¿Sí? No puede estar muy alejado lo que sé con lo que le voy a enseñar. Yo no le puedo enseñar, la nena, Silvina, ¿tu nena cuántos años tiene? 5. 5. ¿Le puedo enseñar a tu hija la potencia? No. Y no, porque todavía recién está entendiendo el concepto de número. Los números. Después va a aprender a sumar, después va a aprender a multiplicar, entonces después puede comprender lo que es dividir o multiplicar el número varias veces. Entonces, esta distancia... Hay distintos procesos. ¿Cómo? Tiene que ver con los procesos. Algo de proceso escuché, pero se pausó. Dijo que es distinto el proceso. Sí, que hay distintos procesos. Claro, aparte de que hay distintos procesos... Como que van en escalonada, una cosa así, ¿no? De lo simple complejo. Sí, pero él no habla de eso. Eso lo va a explicar después Piaget. Él no habla de eso. Él dice, la distancia tiene que ser relativamente corta. No tiene que ser muy alejado. No le tengo que explicar física cuántica a alguien que no entiende la concepción de la materia, ¿no? Le tengo que explicar algo, por eso vamos gradual. ¿Yo por qué les estoy hablando hoy de Vygotsky y no de Piaget? Porque me pareció que era más fácil empezar por Vygotsky, darles para que lean Piaget en las vacaciones, y la clase cuando volvemos, yo arranco con Piaget. Porque la clase que viene prefiero dar a Ausubel, que también es más sencillo. ¿Por qué? Porque a Piaget hay que pensarlo más. Hay que hacer el proceso más complejo, porque aparte escribió muchos años. Vygotsky se murió a los 36 años. Entonces imagínense, Piaget se murió como a los 86, me parece. Toda la vida se dedicó a escribir esa teoría, entonces cada vez la hizo más compleja, menos mal que Vygotsky se murió joven, chicas. Si no estaríamos estudiando hasta pasado mañana, ¿sí? Pero tiene que ver con una cuestión de conceptos más complejos. Esto es lo que yo con ahí, es con lo que querría que cierren. Zona de desarrollo próxima, procesos psicológicos elementales, ley de doble formación, que es esto, inter e intra, ¿sí? Y la internalización, que es cómo eso lo apropio, ¿sí? Entonces vuelvan a leer todo eso y ahí van a ver que es como la síntesis. Esto es una partecita. Vygotsky escribió bastante más, ¿sí? Y habla un montón de cosas. Y como para cierre les voy a decir, lo que plantea Vygotsky es, igual se va a cortar y vuelvo a entrar para que me pregunten. Pero Vygotsky lo que plantea es que la zona de desarrollo próximo es lo que tenemos que hacer los docentes, generar eso para que aprenda. Generar ese espacio para enseñarte un poquito más. Yo lo que estoy haciendo ahora es les doy herramientas para que entiendan a Vygotsky y después me paro en Vygotsky y les voy a dar Piaget. Entonces digo, ¿vieron lo que dice Vygotsky? Bueno, no. Piaget dice esto otro. ¿Sí? ¿Vieron lo que decían del conductismo? No, no es tan así. Piaget opina otra cosa. ¿Sí? Entonces uno lo va haciendo